La asambleísta de la provincia de Imbabura por la alianza de Alianza País y Partido Socialista, Silvia Salgado. Que es producto precisamente de los cambios que vivimos. Antes no estaban representados y al menos decíamos y escuchábamos voces que olvidaban necesariamente de quienes salían del país. Hoy, querida Jimena, nosotros respaldamos esta propuesta y evidenciamos la necesidad de que esas voces se expresen a nombre de los que están fuera de nuestro país. Pero en el ánimo de precisamente ir a dar respuesta a lo concreto que están viviendo nuestros hermanos migrantes, no solamente ecuatorianos, diría yo, de latinoamericanos y de otras partes también del mundo, deberíamos hacer el esfuerzo para precisar que el tema de la migración no se reduce únicamente a una política puntual de deportaciones del actual gobierno de Estados Unidos en particular. Se trata de una política de Estado de ese país que precisamente no reconoce el valor y el aporte de miles y millones de ciudadanos latinoamericanos y entre ellos ecuatorianos que han aportado con su trabajo a la generación de riqueza de ese país. ¿En qué condiciones, compañero presidente? En condiciones en que nuestros migrantes han sido trabajadores estigmatizados como criminales, en condiciones en que nuestros migrantes son los hombres malos que transgreden las leyes, en condiciones en que estos precisamente trabajadores migrantes que generan la riqueza de ese país son los más explotados con salarios de miseria, son los salarios más bajos, son marginados de políticas sociales. En definitiva, estos hermanos migrantes no son los victimarios, son las víctimas precisamente de un modelo, de un sistema en donde en un país se privilegia fundamentalmente la defensa de esas ganancias y de que sean mayores y no precisamente de lo que acá estamos discutiendo, de la condición humana, del ser humano, de las políticas sociales que generen bienestar. Me parece fundamental hacer esta aclaración. Y yo sí creo estar de acuerdo con algunas intervenciones últimas que se dieron, especialmente de los compañeros de las otras bancadas. Yo creo que a este proyecto de resolución le falta algo, y es precisamente identificar esas causas estructurales de la migración. Y esas causas estructurales de la migración se expresan a través de falta de oportunidades laborales, falta de oportunidades de condiciones de dignidad para vivir bien en nuestros países y que precisamente han buscado otras condiciones u otras alternativas. Esos modelos económicos de exclusión, esos modelos en donde se privilegia precisamente el tener las mayores ganancias en función de tener abundancia para unos, privilegios para unos, en desmedro de las condiciones de igualdad para otros. Ese modelo, más de 10 años o estos últimos años, insistimos en cambiar las reglas de juego, recuperando el Estado. Precisamente, compañeras asambleístas y compañeros asambleístas, aquí hay que anotar que no han sido suficientes esos 10 años para recuperar un Estado que privilegie políticas de inclusión, que privilegie políticas de redistribución de la riqueza, que privilegie realmente la defensa de los derechos humanos aquí en el país y para quienes están fuera del país y que durante más de 30 años han salido y han ido acumulando las grandes cantidades que representan nuestros hermanos migrantes fuera de nuestro país. Por eso es que se justifica el que el pueblo ecuatoriano de manera, diría, sensible e inteligente
ha dado un voto para la continuidad de un proyecto político que implica seguir recuperando ese Estado en beneficio de todos estos ecuatorianos, de los que están aquí y de los que se fueron. Por eso es que nosotros insistimos que este proyecto y esta solidaridad no debería quedar simplemente en el exhorto y en el reconocimiento, porque no estaríamos hablando de esto hace 10 años atrás, porque no había Estado a quien exhortarle, no había Estado a quien pedirle que profundice esas medidas humanitarias, porque ese Estado que representaban las embajadas, los consulados, estaban y tenían otra política y no precisamente de estar en la pelea diplomática y legal para defender los intereses y los derechos de esos ciudadanos. Entonces, en esas condiciones, compañero presidente, yo creo que no está todo hecho, no está todo hecho. Así nosotros tengamos una ley de movilidad humana que reivindica precisamente los derechos de esos seres humanos, aquí y afuera, que reivindica la libre movilidad y las condiciones de dignidad en esa movilidad, porque no se trata de olvidarse cuando cruzan las fronteras o cuando salen de nuestro país, sino de vigilar precisamente esas condiciones de dignidad de nuestros compatriotas que están afuera. No se trata entonces de entender que en este país, al margen de que hemos podido recuperar el Estado, de tener una política social y de hacer los esfuerzos para la recuperación también de una política económica que genere trabajo y que disminuya la migración, porque ese debería ser el real sentido, no ha sido suficiente, porque sigue existiendo incidencia de un sistema global que impone condiciones a nuestros países. Por eso estamos planteando y seguiremos continuando con este proyecto político para reivindicar la soberanía. Sí, para demandar también la presencia del sector privado, pero en las condiciones en donde un Estado ya fija las reglas, no al margen de las reivindicaciones sociales que nuestros pueblos siguen demandando. Sí, la intervención del sector privado, en la inversión y en la repatriación de los capitales para que se inviertan aquí y generen trabajo. ¿Qué mejor forma, entonces, de alentar el regreso de nuestros migrantes y evitar precisamente esa criminalización que se hace fuera de nuestro país? Por eso estamos en el diálogo social que valoramos, pero aquí no se puede decir que en los últimos años la responsabilidad de un Estado, de un proyecto político, de haber acrecentado la migración. La migración ha existido justamente por estos sistemas perversos de exclusión que no han permitido condiciones de igualdad y mejores oportunidades de trabajo. Reivindico entonces esta propuesta, pero también señalo que en los considerandos y que en la parte resolutiva se debe precisar las condiciones en que nuestros migrantes son tratados en el exterior y visibilizar el aporte que a través del trabajo hacen en esos países y las condiciones de vulnerabilidad cuando no solamente se trata de recogerlos a los deportados, sino de pensar en miles de causas pendientes que resisten a la deportación, y es precisamente en esos tiempos, en esos tiempos en donde más se vulneran los derechos humanos. Hay miles de familias que están con procesos legales resistiendo a ser deportados. Y en esas condiciones, compañero presidente, este proyecto de resolución lo que hace precisamente es reivindicar lo que nosotros podemos hacer desde este espacio, desde nuestra competencia, desde nuestra soberanía. Pero me pregunto yo, con esto va a ser a lo mejor una situación repetitiva con otros 40 más que pudieran venir el próximo mes o los próximos tiempos. Necesitamos visibilizar
que las condiciones de los trabajadores migrantes deben ser bajo condiciones de dignidad, de respeto a los derechos humanos, pero también de reconocimiento a su trabajo y a su aporte al desarrollo de esos países. Eso es lo que nosotros deberíamos en este momento sumarnos y unirnos. Y no precisamente, no necesitamos finalmente que acá se venga a defender a un gobierno, sí, que ya no está el presidente Correa, pero que para nosotros Lenín Moreno representa eso, la continuidad de un proyecto de recuperación del Estado, de una política social, con Lenín Moreno ahora y ayer con Rafael Correa y con el pueblo ecuatoriano y con nuestros migrantes seguiremos defendiendo Estado de derechos, de justicia, un Estado de transparencia, pero fundamentalmente un Estado de soberanía y de derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias, señor asambleísta.